¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2? A ver, algunos me dirán que 2 más 3 es 5 y que 3 más 2 también da 5, que por eso son iguales. Sí, es una respuesta válida. Algunos habrán dado otra respuesta un poco más sofisticada diciendo que es la propiedad conmutativa. Y de nuevo, sí, es una respuesta válida. Pero les pregunto de nuevo, ¿de verdad se han puesto a pensar por qué esto es así? ¿Y si les dijera que esto no siempre es verdad? A ver, sí que es cierto que sumar 2 y 3 en cualquier orden siempre da 5. Como ya dije, es la propiedad conmutativa, que podría resumirse en esta frase. El orden de los factores no altera el producto. Y sí, algunos de ustedes pueden estar de acuerdo con el Sergio Color Sepia. Pero esto es mentiras. Bueno, no, sí que la frase tiene algo de verdad, pero es una verdad a medias. Y les mostraré casos en los que el orden de los factores sí que altera el resultado. Pero para eso tenemos que hablar sobre álgebra. ¿Qué es un grupo? Pues para dejarlo de forma simple, que no tengan que leerse chorrocientas millones de páginas sobre teoría, teoremas, demostraciones y demás, dejémoslo en que un grupo es un conjunto que tiene una operación. A ver, sí que tiene muchas más propiedades, pero dejémoslo simple. Conjunto y una operación. Un primer ejemplo podría ser, tomen al conjunto como los números y a la operación como la suma. En este caso sabrán que sumar dos números en cualquier orden siempre dará el mismo resultado. En este caso se dirá que el grupo es conmutativo, debido a que pues cumple esto de que el orden de los factores no altera el resultado. Y claro, ustedes estarán pensando, pero no solamente se cumple con la suma, también se cumple con la multiplicación. Y sí, ese es otro ejemplo. Tomen el conjunto como los números y a la operación como la multiplicación. De nuevo, en este caso, tomar por ejemplo 7 por 8 es lo mismo que 8 por 7, que da 56. Soy un matemático que no puede hacer multiplicaciones rápido. Ay, Dios. Y hasta el momento, estos dos ejemplos pueden parecerles un poco obvios. Y sí, debido a que pues estamos trabajando con números, con sumas y multiplicaciones. Son cosas que usamos en el día a día, ya sea consciente o inconscientemente. Pero resulta que los grupos no tienen por qué tener como conjunto a los números. Pueden tener cosas un poco más raras. Y para eso tenemos que hablar sobre permutaciones. Imaginemos que tenemos un cuadrado, un círculo y un triángulo, y reacomodémoslos de otra manera. Por ejemplo, esta, ahora como triángulo, círculo y cuadrado. O por ejemplo, círculo, cuadrado y triángulo. En total, habrá 6 maneras distintas de acomodarlos. Esto que acaban de ver de reacomodar los objetos es lo que se conoce como una permutación, pero tenemos que verla de forma un poco más matemática. Retomemos el orden inicial, cuadrado, círculo y triángulo. Bien, lo que haremos será asignar al cuadrado el 1, al círculo el 2 y al triángulo el 3, por lo que reacomodarlos de esta manera equivaldrá a esta notación, donde el 1 va al 2, el 2 va al 3 y el 3 va al 1. De esta manera, las permutaciones se verán así. Pues bien, este será nuestro conjunto, un conjunto con permutaciones. Pero, ¿y cómo será la operación entre permutaciones? Sería aplicar una permutación y después aplicar la otra. ¿Qué cómo? Pues así. Tomemos estas dos permutaciones. Lo que tendremos que hacer es esto. Ver en la primera permutación a dónde va el 1. El 1 va al 2. Y en la segunda permutación, el 2 permanece en el 2. Por ello, el 1 termina en el 2. Ahora, el 2 va al 1. Y el 1 va al 3. Por ello, el 2 termina en el 3. Finalmente, el 3 permanece en él. Y luego, este va al 1. Por ello, el 3 termina en el 1. Con esto obtendremos esta permutación. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si aplico las permutaciones al revés? El 1 termina en el 3. El 2 termina en el 1. Y el 3 termina en el 2. Es decir, que las permutaciones resultantes no son las mismas. ¿No les parece esto increíble? Es que, es más, pueden coger dos permutaciones las que quieran, incluso repetirla.
y hacer esto que acabamos de hacer de primero una y luego la otra y luego al revés, y lo más probable es que estas no sean conmutativas. A ver, y dije probablemente porque sí que va a haber permutaciones que cumplan esto de la conmutatividad. Y no es que el ejemplo esté mal, lo que pasa es que en matemáticas para que algo sea conmutativo todos los elementos tienen que cumplir esta propiedad. Y ya vimos que hay un caso en el que no. Por lo tanto, este grupo no es conmutativo. Pero Sergio, tú nos acabas de dar un ejemplo donde no se cumple la conmutatividad, eso es hacer trampa. Pues sí, les acabo de dar un ejemplo en el cual el orden de los factores sí altera el resultado, pues ese es el objetivo del video. Pero no es que haya dado este ejemplo porque sea el único. Si googlean grupos no conmutativos, les van a aparecer muchísimos ejemplos de esto. Grupos donde los elementos son funciones y la operación es la composición. Otros ejemplos de grupos con permutaciones, pero esta vez más grandes. E incluso matrices con la multiplicación. Si quieren saber un poquito más de esto de matrices, les dejo un enlace aquí en la descripción de un matemático que es excelente, que también es divulgador, se lo recomiendo bastante. Podría dar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de un grupo que sea no conmutativo. Y esto de que algo sea no conmutativo en realidad en matemáticas es algo que ocurre bastante. Lo que pasa es que en realidad uno se asombra y se alegra bastante cuando algo sí es conmutativo, porque cumple ciertas propiedades y generalmente hace las cosas un poco más sencillas. Propiedades como la propiedad distributiva, la coconmutatividad, aunque esto último es más bien como el gemelo malvado de la conmutatividad, pero de álgebras de Hopf y de cosas de este estilo hablaremos en otro video. Así que bueno, ya saben, la próxima vez que escuchen el orden de los factores no altera el producto, sepan que es una frase que hay que coger con pinzas, porque sí que hay casos que el orden de los factores altera el resultado. Bueno, espero les haya gustado el video, nos vemos en una próxima.